Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Jakarta. Aquí vuestro conductor, señor Burjasaman Hiro Ibrahim, su operador de la Radio República Indonesia, señor Wendy. Bueno, amigos, en el exterior, no quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia en Jakarta. Bueno, La Voz de Indonesia para hoy, el programa Noticias, Comentario, hoy en la historia, enfoque la belleza Indonesia y la mezquilanía. Y al final de nuestro programa La Voz de Indonesia, el mundo de la música. Está el programa La Voz de Indonesia para hoy, 19 de noviembre 2015. La Voz de Indonesia con las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. Indonesia presenta el Islam moderado y Pancasila en la cuarta ISIS. Presidente insta a los oficiales de relaciones públicas para fomentar la confianza pública. Las noticias en detalles. Indonesia presenta Islam moderado y Pancasila en la cuarta ISIS. Bueno, Indonesia será el anfitrión de la cuarta Conferencia Internacional de Eruditos Islámicos ISIS, que tendrá lugar del 23 al 25 de noviembre de 2015 en la Universidad Islámica del Estado de Maulana Malik Ibrahim en la ciudad Malang, provincia Jawa Oriental. El secretario general de ISIS, Hashim Musadi, a los medios en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jakarta el miércoles, dijo que Indonesia está conocida como el mayor país musulmán del mundo introducirá Islam moderado a la comunidad internacional, porque el Islam moderado es el Islam que no es tocado por elementos políticos y económicos y algunos otros intereses más allá de los intereses religiosos. Además, Hashim Musadi dijo que además de la introducción de Islam moderado a la comunidad internacional, Indonesia también introduce la filosofía del Estado Pancasila como una opción alternativa para los estados seculares y religiosos. En la misma ocasión, el director general de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esti Andayani, dijo que el tema de la cuarta Conferencia Internacional de Eruditos Islámicos este año es continuar el Islam como rahmatan lil alamin, capitalizando intelectualidad y espiritualidad hacia una mejor vida de los seres humanos. Tiene como objetivo fortalecer la comprensión del Islam moderado y tolerante, así como para promover los sistemas educativos que combinan el pensamiento y el recuerdo o zikir para entregar buenas acciones como fundamento de la ética mundial. El presidente indonesio Joko Widodo ha hecho un llamamiento a los oficiales de las relaciones públicas PR para construir constantemente la confianza del público al mantener un buen historial. No es posible conseguir una buena reputación en solo 1 o 2 días.
Se necesita mucho tiempo para construir la confianza al mostrar un buen historial, afirmó en la apertura de una convención nacional de relaciones públicas en el Palacio Estatal de Yakarta el miércoles. Afirmó, la confianza pública es una necesidad y necesaria tanto por el sector privado como por el gobierno y como una base para tomar nuevas medidas. Señaló que la confianza pública también se debe mantener en todo momento, ya que puede disminuir en un periodo relativamente corto. Afirmó hasta el momento, se ha producido la llamada transformación de los medios de comunicación que se ha producido a un ritmo extraordinario. El presidente señaló que los usuarios de las plataformas de medios sociales como Twitter y Facebook continúan creciendo y la información puede propagarse rápidamente a través de los medios de comunicación. El ministro de la Comunicación e Informática, Rudiantara, el ministro de las Reformas Administrativas y Burocráticas, Yudi Krishnandi, y jefe de la Junta Ejecutiva de la Asociación de las Relaciones Públicas, Agung Laksono, también estuvieron presentes durante las funciones. Indonesia persiste en su postura en contra de la idea de que otros miembros de la ASEAN para transformar la agrupación en una unión más integrada dentro de 10 años, citando las diferencias económicas como la razón principal, según un funcionario del gobierno el miércoles. El director general de la Cooperación para la Cooperación del Comercio Internacional, Dona Gultom, dijo que a pesar de que Indonesia comparte simil con otros países de la ASEAN, que contrasta la evaluación económica entre los Estados miembros, lo hace imposible para ellos para formar un sindicato. Según Dona, aunque otros países miembros orientados a la exportación, como Singapur y Malasia, ellos siguen empujando a Indonesia para imaginar el sudeste de Asia en desarrollo en una unión integrada en 10 años. Indonesia fue muy motivada para resistirlo. Dona dijo que el gobierno tenía misión de mantener las políticas de soberanía y nacionales del país, si bien todavía se centra en la mejora de la conectividad interna, sobre todo en la infraestructura. Indonesia trataría de no mover demasiado ambiciosa y tomaría desarrollo paso a paso. Dona añadió, con la Comunidad Económica de la ASEAN, AEC, que viene a finales de este año, y para mejorar constantemente la cooperación, Indonesia quiere posponer la exploración de la idea de la Unión para asegurar que la ASEAN no se movía demasiado rápido. Mientras tanto, el economista Iwan Jaya Ajis también afirmó que mediante la integración en una unión, Indonesia estaría vinculado a las normas regionales, por lo que es más difícil para Indonesia para hacer sus propias decisiones, sobre todo cuando se enfrentan a crisis económicas. Dibujó un ejemplo de Grecia. Ajis afirmó que esta nación era incapaz de levantarse por sí mismo, porque se une a la Unión Europea como miembro, mientras que Grecia puede haber sido capaz de escapar de su crisis financiera. Sí, el país podría haber regulado su propia económica política. Estáis la voz de Indonesia de Yakarta. Bandung ha añadido otro punto culminante de su calendario, ciudad capital de Java Occidental, siendo elegido como sede del Festival de Contracorrupción de 2015 el próximo mes. La secretaria de la ciudad de Bandung, Yosi Irianto, dijo el miércoles que el festival fue una producción conjunta de la Comisión de Erradicación de la Corrupción KPK, el Ayuntamiento de Bandung y el Consorcio de Comunidad de Anticorrupción de 2015. El presidente Joko Widodo
está programado para abrir el festival, que tendrá lugar del 10 al 11 de diciembre. Bandung fue elegido porque la ciudad, conocida como Paris Panjawa, se consideró excelente en términos de la participación pública, la disponibilidad de infraestructura y mejorar la prevención de la corrupción. Yossi dijo que en los últimos años el gobierno de Bandung había tomado una serie de injerto las medidas de prevención. La ciudad también recibió un premio de la KPK año pasado para el control de la corrupción y el horario de informe financiero. El evento del año pasado se celebró en Yogyakarta y se llenó de actividades artísticas. Este año, la KPK está colaborando con las comunidades creativas en Bandung para el evento. El director de la Educación y el Servicio Público de KPK, Sujanarko, dijo, la Comisión Anticorrupción dirigirá a atraer una mayor participación del público en el festival. La última noticia. El equipo de hombres de Yakarta continuó su racha ganadora con Jawa del Este a su última víctima el miércoles en el Campeonato Nacional de Hockey sobre hierba en Jakarta. Jakarta ganó 5-2 sobre el grupo B con un perfecto 9 puntos. Las otras dos victorias fueron más de Papua Occidental y Yogyakarta, a quien venció por 2-0 y 1-0, respectivamente. En el grupo A, Papua también era inmejorable con 9 puntos. En el partido del miércoles, Jakarta tomó la iniciativa al penetrar la defensa de Java Oriental. Ahmad Wahyudi tomó el primer gol a los 5 minutos antes que Johan Budiman tomó el segundo 3 minutos más tarde. Java Oriental redujo la brecha a través de las habilidades de Erwan Prastio antes del descanso. Ilham Primadona y Dadan tomó los otros 3 goles de Jakarta en la segunda mitad, mientras que Fatih Hidayat anotó 1 para Java del Este. Así fue las noticias de La Voz Indonesia en Jakarta. Estimados oyentes, La Voz Indonesia con el programa comentario. El título, La firmeza de Indonesia contra Freeport. ¿Quién no sabe Freeport? Una de las principales empresas minerales o mineras de oro del mundo es Freeport McMoran Moran Copper and Gold Inc., que siempre ha sido acalorado debate en Indonesia. Los pros y contras entre la gran ventaja de que la empresa obtiene a través de la explotación de minas en Papua y lo que se gana por Indonesia, sobre todo para el bien los residentes locales. Los residentes de la tribu Amungme, por ejemplo, nunca han recibido una indemnización de sus derechos de uso del suelo habituales de Freeport durante la operación de 40 años. Sí, el futuro de las operaciones de Freeport en la isla más oriental de Indonesia es completo. Los restos son vestigios de gran excavación minera que puede dar lugar a la acción de un desastre ecológico. En 2021, el contrato de trabajo celebrado por Freeport habrá terminado. Sin embargo, el gobierno de Indonesia no ha dado señal de si habrá una extensión o no. Obviamente, según el secretario del Gabinete Pramono Anung, renegociación se basa en varios puntos, como el aumento de la realeza y el desarrollo en Papua. La declaración del secretario del Gabinete es una forma de afirmación de la ley número 4/2009 sobre minerales, minería y carbón, que regula la emisión de fecha licencia de negocios de minería
como la base para un acuerdo de operación minera. Con la licencia especial minería, la posición del gobierno que representa el Estado está en prioridad. El anterior contrato de la obra de Freeport se posicionó como paralelo que el gobierno indonesio. Así, la posición fuerte del gobierno y una serie de requisitos en la ley de minería de 2000 debe reducir la competitividad de la inversión en Indonesia. Indonesia se debe preparar con cualquier condición. Sí, el gobierno de los Estados Unidos como el país de origen de Freeport Indonesia finalmente interviene en la política del gobierno de Indonesia. Tal vez esa es la forma que requiere Indonesia para ser más independiente. En un lado, Indonesia tiene que reflexionar sobre las experiencias que muestran la dependencia que solo ha dado ventajas unilaterales para extranjeros. Por otro lado, como si Indonesia no es el dueño de los recursos naturales y se rompe con un montón de polémicas que podrían desencadenar, dividir entre los indonesios. Es cierto que la finalización de la edición de Freeport no es tan fácil como girar la mano, ya que está relacionado con los intereses de la superpoderosa, con su poder e influencia. El país superpoderosa puede obtener el apoyo de muchos países para desacreditar a Indonesia. Pero una vez más, el mundo debe saber que el firme punto de vista de Indonesia se basa realmente en el verdadero objetivo de establecer el Estado de Indonesia. Por ejemplo, para promover el bienestar general, la tierra, agua y recursos naturales contenidos en el mismo deberían ser controlados por los estados y se utilizan para mayor prosperidad de la gente indonesia. Ese es el objetivo del Estado, ya que es sin duda cierto en cualquier país. Así fue el comentario de hoy. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Estimados oyentes, la voz Indonesia con el programa Hoy en la Historia. Comenzamos con los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 1969. Apolo 12, astronauta Alan Dean y P.T. Conrad caminamos en la luna durante el segundo aterrizaje tripulado. Ese día se convirtió en un día histórico para los Estados Unidos. Hace porque 46 años, Apolo 12, que es una misión desde la nave especial Apolo, programa de la NASA con éxito en el segundo aterrizo en la Luna. Después de que el primero de su misión, Apolo 11, Neil Armstrong. Apolo 12 fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy Complejo 39 en Florida, Estados Unidos, el 14 de noviembre de 1969. Aterrizó el 19 de noviembre de 1966 o 69 en Oceanus Procellarum, la Luna, y regresa a la Tierra el 24 de noviembre de 1969. Para la misión Apolo 12 era inspeccionar la zona, recoger muestras, implementar una serie de experimentos y obtener fotografías de los sitios de exploración en la Luna. Dos astronautas de Apolo 12, el coronel Charles P.T. Conrad y el teniente coronel Alan Dean, aterrizaron perfectamente listas llanuras entre cráteres de la Luna en océano de las tormentas a las 5,53 GMT, 4 días después de salir de la Tierra. P.T. Conrad se convirtió en el primer astronauta a salir del avión, así como un tercer astronauta que caminó sobre la superficie lunar.
En cuanto a los hechos, el 19 de noviembre de 1977, el presidente egipcio Anwar Sadat viajó sin precedentes a Jerusalén para negociar un acercamiento entre Egipto e Israel. Hace 38 años, cuando el presidente egipcio Anwar Sadat se convirtió en el primer líder árabe a visitar Israel. Se trata de una polémica visita a la vista de Egipto, con los países árabes siempre han luchado contra el Estado sionista. Avión egipcio que trajo Sadat y su comitiva aterrizó en el aeropuerto Ben Gurion, Israel, el 19 de noviembre de 1977. Visitó durante 36 horas. Funcionarios israelíes acogieron con beneplácito la visita de Sadat. El presidente Errain Sapir y el primer ministro Menachem Begin Cañón disparó 21 veces. También celebraron la llegada del líder egipcio, además de reunirse con funcionarios de acogida. Sadat también hizo un discurso en el Parlamento israelí, la Knesset. Habló de la importancia de la realización de la paz en el Oriente Medio después de que Israel árabe y repetidamente luchado por territorio. Visita Sadat choque inevitablemente el mundo. La razón: Israel y Egipto ya era 4 veces en guerra. Sadat rompió la actitud del mundo árabe. No están dispuestos a negociar con Israel. Visita de Sadat fue seguido por conversaciones entre Israel y Egipto, lo que llevó a un tratado de paz. El acuerdo se dio a conocer en Camp David, los Estados Unidos, marzo 1979. Terminamos con los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 1999. Día Internacional de los Hombres se celebra por primera vez. Día Internacional del Hombre se celebra cada 19 de noviembre, inaugurado en 1999 en Trinidad y Tobago. Determinación de los hombres internacionales están recibiendo el apoyo de todos los sectores en Australia, el Caribe, América del Norte, Asia, Europa y África. Día Internacional del Hombre se celebró por primera vez en la India el 19 de noviembre de 1999. Día Internacional del Hombre tiene como objetivo mejorar la calidad de las relaciones hombre-mujer, la promoción de la igualdad de género y ofrecer orientación sobre las actitudes de un hombre de verdad. Día Internacional del Hombre se celebra en más de 60 países. Hermano, por lo que hoy en la historia de la exhibición mundial de la voz de Indonesia en Jakarta. Adiós. Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta y en las frecuencias 11.150 kHz y 9.525 kHz, las ondas de la Radio República de Indonesia en Jakarta. Bueno, ahora con el programa Enfoque. Título: Gobierno dar a los trabajadores frente a la certificación AEC 2015. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días. Estén conmigo en el programa Focus. El enfoque del tema de hoy es acerca de los esfuerzos concretos del gobierno para alentar a los trabajadores de competitividad listos con certificación promulgada de la ASEAN. Los entes
Llegada Economía ASEAN Comunidad AEC, a finales de 2015 ya no es un comercio o industria la competencia. Rivalidad pero más hacia los servicios o la mano de obra, ya que habrá una bolsa de trabajo en la AEC 2015 libre. Incluso, Indonesia ha habido unos sectores industriales regulares enfrentan MEA. Como se ha dicho el secretario general del Ministerio de Industria, Syarif Hidayat en Jakarta, según la industria nacional está listo para enfrentar el MEA debido a que el comercio real de libre mercado han hecho durante mucho tiempo la necesaria. Él dijo que Indonesia es ahora la fuerza de trabajo con los sistemas de calidad y certificación para el MEA. Fuerza de trabajo será juzgado en la competencia, lo que la certificación es necesaria para apoyar la calidad de trabajador cuando el MEA sea temporal. Gobierno también continuará impulsando la competencia de los trabajadores con el fin de tener una calidad que puede competir a nivel mundial, a proporcionar la certificación de trabajadores indonesios. Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, UPPR, a través de la Dirección General de Competencia y Productividad Construcción, ha certificado 400.000 artesanos apropiada con competencia general general constructor y prueba utilizando la unidad de capacitación móvil o EBTU. Director de Competencia y Productividad Construcción, Ministerio UPPR, Mas Rianto, dijeron que intentar el gobierno MEA certificar de miles de artesanos con el fin de que tengan la competitividad global para hacer frente a la MEA. Con base en datos del Ministerio de UPPR, 7,3 millones de trabajadores de la construcción en Indonesia. Se sabe que solo el 10% de los trabajadores que ya tienen un certificado de competencia. Destino Mas Rianto hasta 2019, 1 millón de trabajadores inmensos ya certificados con los detalles de personal, 150.000 y 850.000 expertos cualificados. Otra cosa con el ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dijo que el gobierno va a prestar especial atención al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas frente a la competencia de la Comunidad Económica de la ASEAN AEC. Sinergias entre los países miembros de la ASEAN al desarrollo de las PYME en la ASEAN. Necesaria porque solo con sinergias PYME podrá existir en entrar en la era de la ASEAN Comunidad Económica. Puspayoga decía que hay 5 puntos estratégicos que guían el desarrollo de las PYME en la ASEAN. El primero es un aumento de la productividad, el uso de la tecnología y la innovación. Segunda, tercera, mayor acceso a la financiación, mejora del acceso al mercado y el proceso de entrar en el mercado internacional. Cuarto proceso, reparación de las políticas y reglamentos de redacción que sea más conducente. Quinto desarrollo, el espíritu empresarial y la creación de capacidades. Además, Puspayoga dijeron a mejorar la competitividad de las PYME o UKM. El gobierno proporciona apoyo a una serie de programas como la expansión y la facilidad de acceso a la financiación a través de negocios de las personas de microcrédito y al por menor. A sus préstamos un 22%
a 12% por año y será de 9% en 2016. Así fue el programa Enfoque de Voz Indonesia en Jakarta ayer. Estimados oyentes, la Voz Indonesia desde Jakarta, bueno amigos en el exterior o donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa, La Voz Indonesia en Jakarta. Bueno, ahora con el programa Pesona Indonesia o La Belleza de Indonesia, el título Playa Kedonganan. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia o Pesona Indonesia todos los días. Oyentes se reunió de nuevo en el programa de Pesona Indonesia o La Belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a viajar a la isla de Bali. Así que quedarse con nosotros en RRI Televisión Mundial de La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta, también se puede escuchar nuestra emisión vía www.play.co.id. Hoy en día, Bali se convirtió en un favorito de los turistas sentinasi, los turistas al visitar Indonesia. En esta isla, la mayoría de ellos disfrutan de la belleza de las playas de Bali. Bali fue galardonado con las hermosas playas. Una de las hermosas playas de Bali es uno de los favoritos de los turistas, es la playa de Jimbaran. En esta playa bordeada, capes, mariscos. Los diversos mariscos con una mezcla de luces de tierra puede apelar la playa de Jimbaran. Debido a que este recurso de captación no es de extrañar Jimbaran visitados por los turistas. Para aquellos de ustedes que quieren disfrutar de un ambiente similar al de Jimbaran, pero con un ambiente más tranquilo, se puede visitar la playa Kedonganan, situado no muy lejos de Jimbaran. Oyentes, playa Kedonganan se puede acceder durante 5 minutos de la playa de Jimbaran en una moto. La playa está a solo 3 kilómetros del aeropuerto de Ngurah Rai, así como la playa de Jimbaran es un centro de Kedonganan Playa, restaurante de mariscos en Bali. No se complete, sí a Bali, pero no han gozado de los productos del mar en este lugar. Y la café se alinearon perfectamente en la costa sur de Kedonganan. La gestión está en manos de la población indígena local. Estos cafés ofrecen una gran variedad de peces, langostas, camarones, cangrejos, calamares y vieras. Todo el material está garantizado, mar textura, ya que fue comprado en un mercado de pescado tradicional Kedonganan. Pargo peces favoritos del menú son a la parrilla servidos con arroz, col rizada, pechín balinese y el chile. Restaurantes o cafés suelen abrir por la tarde, debido a que la vista del sol se hunde en el blanco de los turistas a la playa Kedonganan, disfrutando de la esquina, mientras disfruta de la belleza del sol se hunde en el momento esperado de los turistas. No es sorprendente que muchas parejas de luna de miel a menudo disfrutan de una cena romántica. Aquí algunos restaurantes también ofrecen alquiler de embarcaciones.
barcos de pesca típicas de Bali. Usted puede montar estos barcos y navegaron hasta alrededor Kendonganan Playa. El viaje será más impresionante si se hace en la tarde, ya que se podía ver las luces del restaurante desde el mar. Oyentes, además de disfrutar de deliciosos mariscos en la playa Kedongan, al igual que las otras playas, se puede tomar el sol, nadar o simplemente dar un paseo por esta playa. Para los amantes de la fotografía, los barcos de pesca esquénicos que se inclinan en la playa también pueden ser objeto de interés. No muy lejos de la playa Kedongan, precisamente en el norte, hay un mercado de pescado tradicional. El pescado se vende. Es la captura de la población local. Son en gran medida los medios de vida como pescadores. Sí, va a comprar pescado. Usted debe comprar el pescado antes de 11 AM. En ese momento el pescado está todavía fresco y usted es libre de elegir las capturas, que la calidad es mejor. Oyentes, por lo que el tema de la persona Indonesia en esa ocasión, el tema de la playa Kedonganan. Mañana se unirá de nuevo con otros temas interesantes. Nos vemos. La variedad es un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales. Estimados radio escucha, llegamos al programa La Miscelánea. En la edición de hoy les presenta el Monte Barujari, situado en el centro de los volcanes. Indonesia no pierde su encanto. Incluso esta situación puede dar orgullo al pueblo indonesio. Si se ve desde varios lados, Indonesia es muy afortunado de estar rodeado de volcanes. Uno de los beneficios que obtiene es en el sector turístico. Una de las áreas en Indonesia es Nusa Tenggara del Oeste. En esta área, los turistas pueden disfrutar de la belleza de la puesta del sol y gozar la salida del sol. Este espectacular vista se puede encontrar solo en Nusa Tenggara del Oeste. Nusa Tenggara del Oeste tiene una montaña que es apodado como la madre de todas las montañas. Se llama Rinjani. Esta montaña merece ser llamado así porque Rinjani es una montaña donde los escaladores pueden disfrutar no solo la salida del sol, pero también del lago Segara Anakan y el monte Barujari, que está situado en el interior del cráter del monte Rinjani. Hace algún tiempo, Monte Barujari arrojó cenizas gruesas alcanzando 3,5 kilómetros. Eso hace que la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Nusa Tenggara y el Parque Nacional del Monte Rinjani decidieron cerrar esta zona de escalada. El Aeropuerto Internacional de Lombok también fue cerrado por un tiempo. Eso directamente afecta el sector turístico, que es de hecho el principal sector de Lombok. Jefe de Servicio de Turismo de Nusa Tenggara del Oeste, Lalu Muhammad Faisal, explicó el impacto de cierre del aeropuerto para el sector turismo en Lombok. Pariwisata NTB ini, Lombok ini adalah pariwisata yang diakses melalui berbagai penerbangan internasional. Itulah yang berdampak kemudian. Lombok es un lugar que se puede acceder a través de varios vuelos internacionales. Así que el cierre de aeropuertos causa en la disminución
del número de turistas y la ocupación de los mejores hoteles en Lombok. También termina en los crecientes ingresos y apoyo a los productos básicos del turismo, como la artesanía, souvenirs y otros servicios turísticos como el transporte y restaurantes. Nos sentimos el impacto en el campo económico. Es común que si estalla una montaña, la gente que está a su alrededor no hacen actividades como de costumbre. Pero la gente de Lombok todavía hacen actividades regulares. Todo parece normal. Jefe de Servicio de Turismo de Nusa Tenggara explicó. Sebenarnya secara fisikly kita tidak ada gangguan sama sekali. Físicamente no sentimos ningún impacto desde la erupción del monte Barujari debido a la posición del montaje Barujari es segura para la gente en la isla de Lombok. Está situado en el centro del lago Segara Anak, que está a 9 kilómetros, así que la erupción no se expande a otras áreas. Destinos turísticos en Lombok están todavía pequeños. Poco polvo puede ser visto, pero depende de la dirección del viento. Pero básicamente no perturba la vida de las personas en la isla de Lombok. No hay otra palabra que se puede decir, pero increíble. Aunque los postes se proporcionan para las personas como refugio durante todo el pie del Monte Rinjani, son para la situación de emergencia solo. Fue decepcionante para no ser capaz de escalar el Monte Rinjani, porque en ese tiempo de 4 carriles de escalada se cerraron. La voz de Nusa luego habló con la guía del jefe encargado del Monte Rinjani, Junaidi, quien dijo que Senaru no debería haber sido cerrado porque es la ruta alternativa más segura de ir a la cima de Rinjani. Alternatif safe-nya hanya Senaru. La alternativa segura es solo en Senaru. Hemos demostrado que desde el año 1994, 2004, 2009 y 2010, esto demuestra que todo es seguro para los turistas, los porteadores y guías. Esta no es la primera vez que el Monte Rinjani y el Monte Barujari muestran su fuerza. Este cierre afecta no solo el sector del turismo, sino también el sector económico para las personas que trabajan como portería y guía. Por otro lado, la gente no puede culpar al gobierno, pero el gobierno debe prestar atención a la gente alrededor de los volcanes. Para evitar la decepción de la gente sobre el cierre ruta a la cima de Rinjani, el gobierno debe ver desde 2 lados, porque cada situación siempre tiene 2 lados diferentes. Bueno, estimados escuchas, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por el pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las obras musicales de Mowiko y la banda musical Moula. Bueno, estimados escucha, la banda musical Mowiko consta de personales son Isi en vocal, Asia en guitarra, Denny en bajo y Tama drummer. La banda musical Mowiko lanzó su primer single titulado 121 Surga o 123 Surga, en español 1, 2, 3 cielo. La presencia de esa banda musical colorea la riqueza de la industria musical de Indonesia. Esta banda musical confía mucho en género de la música pop rock. Bueno, estimados escucha, les ponemos la canción de Mowiko Band titulada 123 Surga.
berikan semua cinta yang ada kepadamu. Oh kasih, aku sangat sayang padamu. Coba rasakan curahan cinta ini. Oh sayangku, dengarkanlah janjiku, ku akan setia kepadamu, ku selalu akan menjagamu. Oh kekasih, aku sangat sayang padamu. Coba rasakan curahan cinta ini. Bueno, estimados para escuchar, acabamos de escuchar una canción titulada 1, 2, 3 surga, o en español 1, 2, 3 cielo. Una canción compuesta por Asia. Esta canción se trata de una persona que comparte sus sentimientos a su pareja y el ambiente se imagina como en el cielo. Esa canción tiene el matiz pop rock con el toque guitarra acústico keyboardista y también con el toque de orquesta. El manejo del primer single de esta banda musical involucra a muchas personas excelentes de música. Bueno, estimados escucha, les ponemos la canción de la banda musical Maula Band.
Estimado sarà escuchar acabamos de escuchar una canción titulada Bunda, una canción interpretada por la banda musical Maula. Bueno, estimado sarà escuchar, Maula es una banda musical y su vocal es Andika. Andika es ex miembro de la banda musical Kangen Band. Andika hizo que él mismo no quiere que su imagen de la banda musical, su nueva banda musical, no es muy parecida con anterior banda musical en donde incorporaba. Él quiere ofrecer algo nuevo en su nueva banda musical. Bueno, estimados escucha, les ponemos las otras canciones de la banda musical Maula, titulada Istana Surga y la otra canción titulada Bunda. Betapa sakitnya saat kehilangan dia yang kau sayang tiba-tiba hilang. Betapa sulit untuk membayangkan. Ku merasakan saat kamu cinta hancurlah hatiku, rapuhlah jiwaku, sungguh sulit untuk ku terima. Sulit untuk tak menangis, sulit untuk tak bersedih bila ku ingat dirinya. Dan sampai kini aku tak percaya dapat tiada. Tuhan, optimiskan dia, buat dia tersenyum di sana. Tuhan, tempatkanlah dia di singgah sana istana surga. Tuhan, optimiskan dia, buat dia tersenyum di sana. Tuhan, tempatkanlah dia di singgah sana istana surga. Tuhan, optimiskan dia, buat dia tersenyum di sana. Tuhan, tempatkanlah dia di singgah sana istana surga. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español o escuchar audio on demand es .poi.co.id.
envíen sus críticas y sugerencias. Es dopoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Hoy Indonesia.